Más de 6 millones de mexicanos viven enfrentando la enfermedad de la diabetes. Muchos más la aportan sin saberlo, muchos de ellos en pobreza. La cifra de muertes asociadas a esta enfermedad habla de 87,000 mexicanos. De eso hablaremos, de uno de los grandes retos de salud pública que vive nuestro país. Para iniciar, los invito a que veamos el reportaje en el Estudio de México Social. La diabetes en México representa un severo problema de salud pública, además de ser una de las principales causas de mortalidad en el país, según señala la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2012. El estudio, que abarcó a la totalidad del país, indicó que la prevalencia en adultos mayores de 20 años es de 9.2%, es decir, 2 puntos porcentuales por arriba de lo que se encontró en 2006, que era de 7.1, mientras que en 2000 fue de 4.6. Hay acciones en materia de prevención que podemos imponernos para retrasar, francamente impedir, la aparición de la diabetes. Incluso desde la infancia se puede evitar que niños y niñas acumulen sobrepeso debido al consumo exagerado de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas, sales y azúcares, pero pobres en vitaminas y otros micronutrientes. También se les puede imbuir el hábito por la actividad física y deportiva. Se trata de un llamado urgente. La Organización Mundial de la Salud sostiene que en México 10 de cada 100 niñas y niños menores de 5 años ya presentan problemas de sobrepeso. Una de 4 niñas de 5 a 11 años padece sobrepeso, mientras que en una proporción similar de niños en el mismo grupo de edad padece ya obesidad. Las secretarías de salud del país y los centros de investigación de las universidades públicas coinciden que, de seguir las cosas como ahora están, fallecerán 80,000 mexicanos cada año a causa de complicaciones derivadas de esta enfermedad crónica, que entre 2011 y 2012 ya cegó la vida de casi 200,000 personas en el país. México ocupa actualmente el 9º lugar mundial en la prevalencia de diabetes. Este es un sitio verdaderamente alarmante, pero las proyecciones de los especialistas internacionales refieren que para el año 2025 México ocupará el 7º lugar si no se realiza una campaña trascendente de prevención, diagnóstico oportuno y control de la diabetes. Como hemos visto, la diabetes se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud pública. Sin duda, vivir esta enfermedad en pobreza se convierte en un drama día a día. Pero una de las preguntas que creo que todos los que no somos doctores nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué tantos mexicanos van a tener diabetes? ¿Cuáles son las causas atrás de estas cifras que son realmente dramáticas? Bueno, el problema que tenemos es que es multifactorial el que uno pueda padecer diabetes, desde factores genéticos, o sea que uno traiga una carga familiar para padecer el padecimiento, pero sobre todo el cambio en el estilo de vida que hemos tenido los mexicanos. O sea, la alimentación, la falta de ejercicio, el estrés que estamos sometidos, las mujeres trabajadoras que antes cuidábamos a los niños y llevábamos una alimentación adecuada, se ha cambiado totalmente dado el rol que hemos tomado las mujeres ahora en la vida de nuestra familia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema. Y la otra, la falta de educación que existe, que si yo tengo diabetes y si me trato a tiempo, puedo en un momento dado evitar complicaciones. Entonces, yo creo que es eso, falta de educación, cambio en el estilo de vida, y yo creo que es donde debemos de abordar el problema. En ese sentido, doctor, ¿cómo podría una persona empezar a percibir que puede tener diabetes o ya la tiene? ¿Hay algunos indicadores que pudieran alertar a la población? Sí, creo que en México podemos identificar 3 grandes problemas de salud relacionados a la diabetes. Un alto porcentaje de la población está en riesgo. De hecho, la mitad de los adultos tiene al menos una condición que lo pone en riesgo de tener diabetes. El segundo problema es la falta de diagnóstico. La mitad de las personas que tienen diabetes desconocen su condición. Y la tercera es la falta de eficacia del tratamiento. Todos estos están relacionados tanto a factores propios del paciente como del sistema de salud. El paciente debe de conocer su riesgo a través de su historia familiar, su peso corporal, su estilo de vida, si tiene hipertensión arterial o si sabe que tiene niveles altos de triglicéridos,
debe, independiente del contacto con el sistema de salud, buscar a un médico que le pueda decir si tiene o no la enfermedad. Doctora, nuevamente, el tamaño del problema. ¿De qué estamos hablando? Las cifras nos hablan de alrededor de más de 80,000 mexicanos, cerca de 85,000 probablemente, cuando tengamos nuevas cifras, que mueren por estas causas. Pero ¿cuántos mexicanos ya sabemos que tienen diabetes? ¿Cuál es la cifra oficial del sector salud? Claro, del sector salud, bueno, la encuesta nacional de salud 2012 nos habla de un 9.2% de prevalencia, que quiere decir de casos que se conocen con diabetes. Eso en términos absolutos. Podríamos decir que casi 1 de cada 10, en forma general, tiene diabetes. Y como decía el doctor Aguilar, por cada paciente que conocemos hay otro que no sabe que tiene diabetes. Entonces, estamos esperando todavía las cifras totales, porque todavía hay unas muestras que se están realizando en esta encuesta para poder tener la totalidad del problema, porque estos son los casos diagnosticados, o sea, el que sí conoce que lo tiene. Y cuando se es mujer o se es hombre, ¿cómo cambia esta prevalencia, este porcentaje? Sí, es más prevalente en mujeres, es relacionado casi directamente con el factor de obesidad. Tenemos más obesidad en las mujeres que en hombres, y esto implica que obviamente, como es muy paralelo a la obesidad y la diabetes, esto implica que vamos a tener más pacientes con diabetes. Y también la edad, a partir de los 50 años, es mucho más frecuente el tener este padecimiento, y en la mujer pues se influyen muchos aspectos, que es también la menopausia, la inactividad, ¿no? Factores también de estrés que han condicionado también que sea más prevalente en las mujeres. ¿Y esta enfermedad se expresa igual en todo el país? O sea, digamos, el porcentaje de mujeres y hombres que tienen esta enfermedad o que saben, ¿es igual en Oaxaca, Nuevo León, distrito, o hay alguna relación entre el territorio donde se vive y esta enfermedad? La diabetes es una enfermedad que tiene muchas caras. Tiene la cara de la mujer en forma de la diabetes gestacional, que afecta casi al 16% de los embarazos. La importancia de esta faceta del padecimiento es que casi el 80% o más de las mujeres que sufren diabetes gestacional tendrán diabetes un momento más adelante en su vida. Tiene la cara del joven, que es una peculiaridad en las poblaciones que tienen porcentajes muy altos de diabetes, como en la India o en otras poblaciones con carga amerindia como la nuestra. El 22% de las personas con diabetes en México son diagnosticados antes de los 40 años, lo que implica pérdida de la productividad, vivir con diabetes por más de 25 años, lo que aumenta la probabilidad de que esta persona pierda su independencia, sea incapacitado, y con ello se vuelva una carga para su familia y para el Sistema Nacional de Salud. O está la cara más común, que es la persona que es diagnosticada después de los 50 años, que desafortunadamente vive con diabetes por mucho tiempo, que no sabe su condición y que al momento en que es diagnosticado ya tiene algunas de las complicaciones, por lo que el sistema perdió la posibilidad de prevenir estos desenlaces. Y por último está la diabetes del anciano, que generalmente es fácil de controlar, pero sobre todo altera su calidad de vida, facilita caídas, pérdida de masa muscular, dependencia de terceras personas. ¿Hay algunos indicadores que una persona puede decir, está pasando esto, debería yo ir a checarme el nivel de azúcar? ¿Hay algunos elementos que podríamos señalar? Podría contestar en dos formas. Uno, los síntomas clásicos, que es tener mucha hambre, mucha sed, perder peso. Pero creo que esa es la estrategia que no debemos de seguir, porque estamos llegando muy tarde. Debe ser en forma orientada, dependiendo de los factores de riesgo que la persona tenga. Si se sabe que en la familia existe varias personas con diabetes, sobre todo si aparecieron antes de los 40 años de edad, y si él mismo sabe que tiene sobrepeso, que ha estado ganando peso últimamente, que le diagnosticaron hipertensión, no debe de esperarse a tener estos síntomas. Él tiene que acudir a su médico para pedir las pruebas necesarias. En ese sentido también tenemos entonces el reto de acceso al sistema de salud, claro, que permita, pues con estos indicadores, pues simplemente ir a que le tomen la presión, ir a poder expresar este malestar que puede generar el sobrepeso. claro. En esa parte hay un reto fundamental, porque sabemos que millones de mexicanos no tienen todavía acceso efectivo, y hablo efectivo, al sistema de salud, y no pueden
pues, verificar esos síntomas. ¿Ahí qué podemos decir? Pues yo creo que el sistema de salud ha mejorado, o sea, no lo veamos tan negativo. Realmente todo lo que es ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud, el Seguro Popular ahora, los centros de salud están abiertos a detecciones de glucosa y a detecciones de presión. O sea, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es educación para que el paciente acuda y por lo menos periódicamente, yo diría mínimo una vez al año, se cheque glucosa y presión, que son los problemas, como usted veía, más frecuentes. De hecho, la hipertensión todavía es más frecuente que el tener diabetes. O sea, la población a partir de los 50, el 50% tiene hipertensión arterial. O sea, es una cifra impactante. Y teniendo diabetes, de cada 2 pacientes que viven con diabetes, 1 tiene hipertensión arterial. Yo creo que son cosas muy sencillas que uno puede hacer como paciente, acudir. La otra es que si ya tengo el problema, hay que ir al médico. O sea, no nada más tengo, como decía el doctor Aguilar, aquí la asesoría del grupo médico es fundamental. ¿De qué debo hacer? Porque el paciente cuando recibe el diagnóstico primero lo rechaza. No, yo no lo tengo. Y dice, tarda mucho, o sea, estamos llegando tarde a resolver el problema. De hecho, cuando se diagnostica un paciente, ya trae por lo menos 5 o 10 años previo el problema. El promedio de tiempo de cargar la enfermedad antes del diagnóstico. Se ha calculado hasta 10 años antes, donde ya las células del páncreas ya tuvieron un agotamiento. O sea, ya cuando llegamos al diagnóstico, ya estamos tarde. De hecho, hay estudios que hablan que si tempranamente un paciente que tiene los factores de riesgo, como son obesidad y sedentarismo, si cambiamos nada más la alimentación y hacer ejercicio, podemos disminuir desde un 32 a 43% la posibilidad de tener diabetes. Y esta medida puede durar hasta 10, 20 años si seguimos con este control. Entonces, yo creo que fundamentalmente es la educación que debemos de darle a la población, y población general, no nada más el que esté en riesgo, sino empezar desde los niños en la escuela con este tipo de educación. Pero entonces, si es un tema de información, de educación, llevamos ya 10 años en que el reto, la enfermedad sigue creciendo. ¿Qué está pasando ahí? Porque suena simple, suena como que es un asunto de orientación y de hábitos o de alimentación, pero no ha podido el país detenerlo. Sigue creciendo y lo que se estima que pueden dar los nuevos datos de salud es que va a demostrar que no hemos podido detenerlo. ¿Ahí qué nos está pasando? Yo creo que el problema es ese, que tenemos el sistema de salud, pero necesitamos también estar un poco más organizados para que el paciente tenga más acceso a ellos. De hecho, se están haciendo muchas clínicas precisamente ya, en atención al paciente con diabetes. De hecho, el Distrito Federal ya tiene un hospital específicamente para atención de pacientes con diabetes. El Instituto Nacional de la Nutrición también está trabajando precisamente para tener como un área muy específica para atención de este tipo de problemas. Yo creo que es organizarnos y educar. O sea, por ejemplo, en la Federación Mexicana de Diabetes, en la cual ahorita actualmente soy directora, nuestra función es educar, o sea, llegar a toda la población. Hemos participado en un programa piramidal donde hay que educar al personal de salud y a su vez que lo baje a la población general. Yo creo que esa es la solución y por eso estamos llegando tarde, porque nos está faltando esa unión, organización y bajar la comunicación. Vamos a un corte, estamos hablando de la diabetes en el estudio de México Social. Sin duda, uno de los desafíos más grandes del sistema de salud y uno de los desafíos más grandes que puede vivir una persona que viviendo la enfermedad no lo sabe. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. El MUNAL nos presenta un cuadro que puede ilustrar el tema que estamos hoy hablando en el estudio de México Social. Los invito a que lo veamos. Esta obra narra la conversión de San Ignacio, pero si ustedes se fijan después o algún visitante recorre nuestras salas, hay una obra muy cerca de esta que justamente tiene el mismo nombre y que no describe la misma escena, ¿no? Generalmente se toma como la conversión de San Ignacio al momento en que él es herido. Él es el fundador de la Compañía de Jesús, hijo de Loyola, ¿no? Nacido en Loyola. Él es un militar destacado y participa en la batalla de Pamplona contra los franceses. En el sitio de Pamplona es alcanzado por una bala de cañón
y es herido en una pierna pues casi mortalmente. La conversión viene momentos después, ya en su convalecencia, que fue muy larga, muy dolorosa. Estuve, como digo, en riesgo de perder la pierna, y además en el momento de tratar como de emparejársela y de salvarla, pues tuvieron que someterlo a varios procedimientos, a varias operaciones para que quedara bien. Su convalecencia, repito, fue tan larga que estuvo él no albergado dentro de ningún hospital, sino más bien ya reposando en casa de algunos parientes, y dedicó este tiempo en el que no podía hacer prácticamente nada a la meditación, justamente sobre esa gloria vana que perseguía siendo un militar. Tomó la decisión de dejarlo todo, de dejar su herencia, de dejar sus persecuciones anteriores y dedicar su vida a Cristo, ¿no? Aparentemente en esta convalecencia él se dedicó a leer obras como La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, se dedicó a tener lecturas piadosas que de alguna forma lo orientaron en esa meditación, y digamos, su periodo de convalecencia, su dolor, su meditación se vio de alguna forma coronado por la presencia o por la aparición de la Virgen María, que se acerca, lo consuela, le acaricia la cabeza y trae ella al niño Jesús, que también le extiende los brazos un poco en esta señal de consuelo. Esta obra permite hablar tanto de esta convalecencia como del hecho de estar enfermo, por ejemplo, en una época en donde no hay una asistencia hospitalaria o servicios de salud desarrollados por el Estado. Repito, la asistencia a los enfermos estaba totalmente recayendo en cofradías, en órdenes religiosas, pero no era el Estado el que permitía ese beneficio, vamos a decir, o no se instituía como un derecho. Como sabemos, doctor, millones de mexicanos ya saben que tienen la enfermedad. Muchos de ellos están, digamos, controlados y de alguna manera tienen una vida, una rutina para poder, digamos, detener la enfermedad o evitar que avance tan rápidamente. Hablemos de un caso, probablemente de una mujer de 50 años que hace 5 empezó a tener unos síntomas y tiene 1 año de haber sido diagnosticada. ¿Cuál es su día a día? ¿Qué es lo que está haciendo esta paciente? ¿A dónde está yendo? ¿Cuáles son los apoyos que tiene y cuáles son los que debería tener? El tratamiento de la diabetes no puede centrarse solamente en controlar su glucosa. Las causas que originan las complicaciones crónicas incluyen además niveles de colesterol alto, la presión arterial elevada, niveles de triglicéridos altos, el peso corporal, el no fumar. Por lo tanto, el diagnóstico de la diabetes es una oportunidad para mejorar su calidad de vida. La paciente que refiere lo que tiene que hacer es adoptar un plan de alimentación propio para alcanzar el peso ideal, aumentar su actividad física, que esto a la larga aumentará su masa muscular y le mantendrá independencia cuando ya llegue a la tercera edad. Si fuma, deberá de dejar el hábito de fumar. Afortunadamente, la diabetes en los primeros años es fácil de controlar. Con un par de medicamentos, el uso de algunos medicamentos para controlar el colesterol, la presión arterial si es que la tuviera alta, el uso de un antiagregante plaquetario, la práctica del ejercicio, algunas vacunas como la de la influenza y neumococo son la base del tratamiento. O sea que esa paciente, en realidad, el diagnóstico equivale a una mejoría de su calidad de vida. El problema es que no se tenga esa oportunidad o que la persona no asuma la responsabilidad como paciente para ser ella el primer encargado de monitorizar todos los objetivos del tratamiento. Y si esta paciente es derechohabiente del Seguro Popular, digamos, se registró, el Seguro Popular les da el instrumento para medir la glucosa, les da, no sé, si requiere insulina. O sea, sí hay una parte individual que yo comparto, pero ahí también tengo la sensación de que por otra parte el sistema de salud tiene un enorme desafío de dotar de los instrumentos, digamos, de seguimiento, de control, para que en el día a día ya pueda operar. Entonces, hablemos del Seguro Popular. Sí, yo sé que está en alguno de los, digamos, compromisos, pero en términos efectivos, ¿sí les dan el aparato para medir glucosa todos los días? Nuestras instituciones de salud han tenido que cambiar su abordaje. Tradicionalmente hechas para tratar enfermedades infecciosas, deben de replantear sus métodos, el entrenamiento de su personal, el seguimiento para el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes, la cual no basta con la prescripción de una receta, es transmitir un mensaje de cambiar su estilo de vida,
de que el paciente sea el primer responsable de su tratamiento, pero también el médico tiene que ser no solamente un prescriptor de medicamentos, tiene que ser un motivador, tiene que ser un educador, tiene que reforzar diversas áreas del conocimiento del día a día para alcanzar un estilo de vida saludable. Desafortunadamente, nuestras instituciones no están preparadas para confrontar ese reto. Sin embargo, debe ser una transformación gradual y creo que todos los profesionistas de la salud tenemos la responsabilidad primaria para realizar ese cambio. No podemos esperar que a través del gobierno federal o del gobierno estatal se den estas modificaciones. El médico que está confrontando a los pacientes día con día tiene que ser capaz de actualizarse, de adquirir los conocimientos, de desarrollar las competencias para transmitir estos mensajes y empoderar a sus pacientes en el manejo de su padecimiento. Si nos esperamos a las acciones del gobierno federal, es muy compleja la implementación de este programa, aunque no esto elimina la responsabilidad que tienen los gobiernos estatales y federales de generar estrategias estructuradas de una estrategia nacional para el control de la diabetes, que creo debe de iniciar enfocándose a la atención de las personas que ya tienen el padecimiento, dado que ellas son las que van a contribuir a la mortalidad en los siguientes 5 a 10 años. Si nos centramos solamente a la prevención de los casos que están en riesgo, el beneficio de la acción se va a tardar 15 o 20 años en verse, cuando existen necesidades imperiosas que tenemos que confrontar con los pacientes que ya tienen el problema. Doctora, vamos al otro extremo. Una mujer de 50 años que sabe, fue diagnosticada, pero no puede seguir por falta de instrumentos, por su contexto social, pobreza, porque está en una comunidad de menos de 100 habitantes, o sea, una localidad muy lejana, no puede seguir las recomendaciones, ni las individuales, y el sistema de salud está muy lejos. ¿Qué le va a pasar a esta mujer de 50 años que vive en una localidad muy pequeña, rural, probablemente indígena? ¿Cuál es el trayecto de vida que le queda, digamos? No puede bajar de peso, no puede evitar bajar el estrés, no puede realmente modificar su estilo de vida, no está en su posibilidad individual. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la trayectoria de esta enfermedad? ¿Qué sigue si no hay todas estas recomendaciones, no hay capacidades individuales y tampoco institucionales? Sí, bueno, ahí lo que pasaría sería que en unos 10 años la paciente va a tener ya las complicaciones que van a ser problemas visuales, problemas en su riñón, problemas cardiológicos, mayor prevalencia o mayor frecuencia de hipertensión, pero yo creo que el problema no es el campo como tal. Uno que ha vivido el servicio social con la gente campesina, el campesino tiene una alimentación más saludable que el campesino que se viene a la ciudad. Es el cambio en el estilo de vida que ha adquirido la gente del campo al venirse a la ciudad. Y el problema es que si hay mucha gente que no tiene accesibilidad ni siquiera a checarse la glucosa o bien la presión. Pero yo creo que si llegamos a educar, sí podrá por lo menos ir al centro de salud más cercano a checarse y recibir orientación nutricional en actividad física. Y los medicamentos realmente ahorita en el control de la diabetes hay muchos que no son tan caros, ¿sí me explico? O sea, como decía el doctor, iniciar con 2… ¿Qué es no tan caro? O sea, accesibles, o sea, no podemos hablar de precios, pero por ejemplo la metformina, que es un medicamento de primera línea, es súper accesible a cualquier bolsillo, ¿sí me explico? O sea, yo creo que aquí es educarnos y saber que tenemos ya que empezar a tomar un medicamento, no esperarnos a que tengamos las complicaciones, hay que actuar ya y hay que actuar en los pacientes que ya están diagnosticados en las medidas. Ahora, se tocaba el tema de los médicos, yo creo que la educación a nivel médico es fundamental, educar al médico que tiene que desde un inicio, si el paciente requiere un tratamiento como insulina o una combinación más fuerte de medicamentos, lo tiene que iniciar en ese momento, porque a veces hacemos pasos y citamos al paciente cada 3, 6 meses y todavía nos tardamos un poquito más en dar un tratamiento oportuno y adecuado. El tratamiento, como se decía, es global, es alimentación, es ejercicio, es el cambiar todo lo que es los lípidos, la presión. O sea, no nada más es un solo factor. La diabetes sí es un padecimiento complejo que no podemos decir que nada más es la glucosa. O sea, conlleva muchas complicaciones que hay que tratar simultáneamente, pero vuelvo que la educación es importante
Volviendo a lo que usted me decía, si un paciente no se trata estando aquí en el campo, pues le va a ir mal. O sea, las complicaciones se van a presentar más tempranamente y más severas. Estamos hablando de problemas visuales, problemas de su riñón, en sus piernas, en sus extremidades. Puede llevar amputaciones, hasta donde sí, yo sabía, una de las causas principales de amputaciones en el Seguro Social. La principal causa. ¿No? Más de 5.000, 6.000 amputados. Claro. Cifras que conocía de antes. Claro. Nos hablan que sin duda, habla de esto, o sea, no sé si ustedes tienen esta dimensión, doctor, ¿cuántos de los pacientes que han sido diagnosticados realmente están controlados? Y digamos, ¿hay alguna cifra que nos hable de que, reconociendo que sí es un reto, pero la verdad es de que mucha población, por distintas razones, no quiero abundar en términos de que no tiene no solo los ingresos, no tiene los entornos familiares, no tiene acceso a los sistemas de salud, esta mujer no puede seguir las recomendaciones, pese a que hay un buen doctor, supongamos que está orientando. ¿Cuántos de los 6, 7 millones de mexicanos que saben que tienen diabetes realmente están en control? ¿Tenemos una cifra? Sí, las dos últimas encuestas nacionales de salud analizaron este parámetro y en 2006 solamente el 5% de las personas con diabetes tenían el objetivo de control de su ¿Solo el glucosa. 5%? En 2006. En 2012 se incrementó al 25%. Uno de cada 4 pacientes con diabetes sigue el procedimiento, digamos, recomendado. Solo 1 de cada 4 tiene el nivel de glucosa promedio que se recomienda como estándar internacional. Sin embargo, esta cifra es por debajo de lo que en otros países ocurre. Por ejemplo, en Estados Unidos es cerca del 50%. Esto habla que nuestro Sistema Nacional de Salud tiene que replantear sus procedimientos, porque en el mismo reporte se analiza el acceso a los servicios de salud. En promedio, una persona con diabetes visitó un centro de salud por lo menos 4 veces al año. O sea que ha tenido contacto con un profesional de la salud el tiempo suficiente para que estos objetivos de tratamiento se cumplieran. Entonces, debe haber algo del lado del paciente y algo del lado del profesionista de la salud que no se está haciendo con los estándares internacionales y que permitan alcanzar los objetivos del tratamiento. Mario, yo te quisiera comentar en el control que hay que introducir que el paciente conozca que hay una prueba que se llama hemoglobina glucosilar. Esa prueba es un promedio de 3 meses de la glucosa y entonces sí, por lo menos hacérselo una vez al año. Nosotros en los pacientes que controlamos, sí lo pedimos cada 3, cada 6 meses y eso orienta también al control metabólico. Y sí, se han hecho acciones, tal vez sí es significativo, de 5%, 25%, quiere decir que sí se están haciendo las cosas, pero tenemos todavía que organizarnos más el sistema de salud para incrementar este porcentaje de control. Estamos hablando de diabetes en el Estudio Médico Social. Como vemos, tenemos un problema en términos de muchos mexicanos que no saben que tienen la diabetes. Muchos que lo saben, pero solo 1 de cada 4, digamos, está siendo controlado. Tenemos un enorme problema de capacidades institucionales. Tenemos también el enorme reto de los individuos que no tienen las capacidades, ya hablo económicas o voluntades, para poder seguir las recomendaciones. Como diría un experto, Tony Youth, algo anda mal porque sin duda esta es una enfermedad que crece con enormes consecuencias sociales, familiares y que sin duda es un desafío para todos. Regresamos al Estudio Médico Social después del corte. Una tía tiene diabetes. Pues sí, la tiene controlada. Sí. No, afortunadamente no. Yo tomo medicamentos. Sí, mi abuela padece diabetes. Está tomando medicamento y va seguido al doctor, pero no está tan completa la información que le dan. Sí, mi mamá padeció diabetes y estoy próxima a saber si yo también ya detoné la enfermedad. Sí, la estoy recibiendo adecuadamente la información. Pues mi mamá tuvo diabetes 50 años, pero no murió de diabetes. A ella le dio cáncer en el estómago y la diabetes fue muy controlada porque hasta eso todos mis hermanos tienen diabetes, menos yo. Pero se cuidan muy bien.
Por la alimentación y por toda la información que existe actualmente. Un hermano. Tengo entendido que sí. Lo que pasa es que va a un doctor particular y ahí es donde, inclusive ahorita está en tratamiento. Como vemos, muchos de esta muestra que se tomó pues, viven muy cerca de la diabetes. Algunos sí nos refieren de que están controlados, pero tenemos un gran reto y desafío porque lo que nos han dicho ustedes, los expertos, es que se requiere una serie de estudios rutinarios y no solo es tener acceso a los materiales o los equipos, sabemos que tenemos también problemas de salud. Entonces, realmente el sistema de salud, y lo hablo como desafío y reto, tiene que dotar a estas unidades de primer nivel, me imagino, cercanos, con todos los equipos para dar seguimiento. Y hablamos de los que ya saben y están de alguna manera orientados, apoyados para que vayan. Después hablaremos de los que no saben. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el sector salud? ¿Tenemos problemas realmente en términos de equipo, de calidad, de personal para dar seguimiento a estos millones de mexicanos que ya viven la enfermedad? Pues en la ciudad no tenemos tanto problema por el sistema de salud que tenemos y por los centros comunitarios y los centros de atención al paciente. El problema son en los sitios suburbanos o en las comunidades donde no hay ni accesibilidad a veces al médico. Es el problema. Entonces estamos pidiendo un aparato para detección de glucosa y no hay quien lo maneje. Entonces creo que esto es importante, redistribuir un poquito a la población médica en todo el país para que haya una accesibilidad al servicio en forma adecuada. Por supuesto que el tener un glucómetro, un aparatito para tomar la presión, de hecho los aparatitos no son tan caros, el problema es la tira, o sea, el consumible, que en un momento dado, si es el que en un momento dado sería ideal que un paciente que se le da insulina como tratamiento, pues tenga esa accesibilidad, porque si no, ¿cómo va a controlar si se le subió, si tiene lo que se llama hipoglucemia, si no tiene la forma de detectar, de checarse? Entonces yo creo que sí, es una obligación de todos los mexicanos y de todo el sistema de salud, pues poder tener esta accesibilidad que el paciente pueda checarse. Creo que es una opción cuando uno tiene el diagnóstico. No, es importantísimo el automonitoreo, que es que el mismo paciente ideal cada día se cheque o cuando tiene algún problema. En algunos pacientes que tenemos muy controlados, a veces les pedimos hasta 7 determinaciones de glucosa antes del desayuno, después del desayuno, antes de comer, después de comer, antes de cenar, después de cenar y antes de acostarse, precisamente para que podamos tener un control más adecuado. O sea, si es complejo el tratamiento ideal, o sea, nosotros pedimos que el paciente, la verdad, tenga menos, o sea, que tenga 100 de glucosa aún con diabetes controlado. Y tenemos ciertas cifras también en la glucosa después del alimento. Casi todas las asociaciones, excepto la americana, se piden 140 de glucosa a las 2 horas del alimento. La ADA, la Asociación Americana de Diabetes, sí ha puesto 180. Entonces, como ven, no nada más también es la glucosa en ayunas, es la glucosa después de los alimentos, que es donde hay ahorita medicamentos que pueden ayudar precisamente a controlar. Y es ahí la educación al médico para que sepa esta gama de medicamentos que se puedan utilizar. Otros que tienen mayor accesibilidad, se pueden utilizar medicamentos para bajar la glucosa y para bajar el peso, que es otro de los problemas que tenemos con nuestros pacientes con diabetes mellitus en México, la tipo 2, que es la que más se asocia con obesidad y sobrepeso. Entonces, sabemos que uno de los grandes retos son los gastos de bolsillo, como dicen los expertos. La población tiene que pagar para hacer todo esto y el costo puede ser muy alto, porque falta acceso y falta una serie de, no solo de apoyos individuales. Yo sigo insistiendo, creo que el sector salud debe tener mucho mayor homogeneidad y universalidad de acceso de servicios que permitan monitorear a los que ya están. Porque no son solo lípidos, también tenemos el tema del colesterol, el tema del azúcar, o sea, es muy complejo y quisiera, doctor, ¿cuál es el desafío? ¿Qué debería tener una unidad, digamos, modelo, en términos de calidad de servicios, para que alguien que tiene la voluntad y los recursos pueda controlar esta enfermedad de la diabetes? Creo que nuestro sistema de salud tiene un problema de calidad mayor, sobre todo en las unidades que están en las zonas urbanas, porque en ellas se tiene el personal médico, pero el personal que se requiere para el manejo de la diabetes no se limita a un médico. Debe haber un licenciado en nutrición, debe haber un educador,
o alguien que adquiera las competencias para cumplir con esa función. Esa misma unidad debe de ofrecerle métodos de laboratorio que tengan una estandarización adecuada, que es un reto y un pendiente que tiene nuestro sistema de salud en prácticamente todo el país. Además, debe de tener acceso a los medicamentos básicos. El tratamiento de la diabetes en la actualidad, sobre todo como en el caso que comentábamos hace un minuto, se basa en unos cuantos medicamentos que son de fácil acceso, que son de bajo costo y que en términos generales son bastante seguros. Por lo que si se interviene de manera oportuna, el tratamiento, el costo directo de la enfermedad debe ser bajo. Desafortunadamente, nuestro sistema de salud ha invertido al revés. 2/3 partes del costo económico de la diabetes es costo indirecto, es decir, jubilaciones prematuras, el costo de defunciones, incapacidades, en lugar de invertir en la prevención de la enfermedad. En pocas palabras, creo que tenemos que rediseñar el Sistema Nacional de Salud, cambiando de un enfoque curativo, paliativo, a un enfoque preventivo, detectando temprano, alcanzando objetivos de tratamiento y sobre todo empoderando al individuo para que se haga cargo de su padecimiento. Tenemos una idea del costo. ¿Cuánto cuesta al día? Yo he leído muchos que esta enfermedad se está convirtiendo en una enorme crisis financiera del sistema de salud. Claro. En parte por lo que nos ha dicho el doctor Aguilar en términos de falta de la construcción de un programa preventivo, pero sí está costando mucho, digamos, esta estructuración segmentada, heterogénea, desigual, de baja calidad que tenemos en el sistema de salud y sus subsistemas. ¿Tenemos alguna cifra? Bueno, se estima como 6.400 millones de pesos al año en el costo de los pacientes con diabetes. Estamos hablando del tratamiento. Y sí hay tratamientos mucho más costosos. El problema es, por ejemplo, si un paciente tiene daño en sus riñones o sea, insuficiencia renal, el costo es increíble. Y el problema es que tampoco las instituciones de salud tienen la infraestructura suficiente para atenderlos. Entonces, es problema de cupo, es problema de costos. También lo que decía el doctor en relación a pérdida en un momento dado laboral, la carga económica, no solamente estamos hablando de instituciones, sino familiar. De cada 100 pesos que se gasta un paciente en diabetes, la mitad lo paga la familia y el resto lo paga la institución, sobre todo si está en un sistema de salud. Entonces, sí estamos hablando de que el costo en vista, en ceguera, en problemas cardiológicos, problemas de infartos más frecuentes en el paciente que tiene diabetes. De hecho, el paciente que vive con diabetes inclusive puede tener un infarto sin darse cuenta, acude al médico y uno se da cuenta en un electrocardiograma, que es otro de los estudios que deberíamos de tener más accesibilidad en nuestra población para los pacientes que viven ya con diabetes. Un electrocardiograma para detectar arritmias, complicaciones de crecimientos del corazón o bien el que hayan tenido problemas de sus coronarias agudo o previo. Entonces, sí es un costo, si vamos sumando todo, pues sí es muy costoso, de ahí que yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Aguilar en la prevención. Si invertimos más en prevención vamos a tener menos complicaciones y menos gasto personal de la familia y en salud de estos pacientes. Y la enorme carga emocional que significa, pero por otra parte tenemos esta realidad. Parecía ser que tener diabetes, lo mencionaste ahorita, doctora, predispone a vivir otras enfermedades. Tiene ciertas vinculaciones obviamente con las enfermedades cardiovasculares, pero también hay otras. No sé si hay vinculación entre obesidad, sobrepeso, diabetes, cáncer. Sí. O sea, ¿cuáles son las otras enfermedades que son detonadas por esta realidad, la enorme carga de enfermedad que implica la diabetes? Principalmente las cardiovasculares, eso es el punto número 1. Y de las cardiovasculares estamos hablando de problema de coronarias y de hipertensión arterial. Hay otro problema que se llama cardiomiopatía diabética que también les da como falla el corazón por la diabetes. Eso es lo más importante y la que en un momento dado tiene mayor relevancia. Pero también hay otros padecimientos como serían problemas asociados a la obesidad y diabetes. De hecho, hay un término que se llama de obesidad también porque van muy de la mano. Y estamos hablando desde problemas articulares, problemas de amputaciones por problema de falta de sensibilidad, problemas circulatorios también, problemas también en ojos, principal causa de catarata, de glaucoma, que es aumento de la presión ocular, también en un momento dado problemas
de mayor osteoporosis, pérdida de masa ósea, también se ha visto masa ósea en diabetes, problemas emotivos, que eso es fundamental, la depresión, que en un momento dado cuando un paciente recibe el diagnóstico, lo primero es las fases que tenemos de rechazo, pero luego hay una fase de aceptación que a veces si el paciente, como veíamos Mario, no tiene la forma de solucionar su problema, pues cae en depresión. Por eso el manejo multidisciplinario del tratamiento es el médico, la enfermera, la educadora, un psicólogo, también un condicionador físico, que estamos tratando precisamente que en estos centros donde se atienden a los pacientes se dé este acondicionamiento y se estimule el ejercicio, que también es uno de los elementos fundamentales para el tratamiento de los pacientes. Como hemos visto, la enorme complejidad que está atrás de la enfermedad, la diabetes, lo que implica para un ser humano, un mexicano que lo vive, los enormes retos financieros, emocionales, la enorme carga que trae esto nos lleva sin duda a sostener como muchos. La diabetes se ha convertido en el gran desafío al sistema de salud pública de nuestro país, financieramente, pero también porque implica lo que veremos en este corte que sigue. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer más rápido para tratar? Obviamente que muchos mexicanos no tengan diabetes, no llegan a esta parte. ¿Y qué debe hacer sobre todo el sistema de salud y el sistema de protección social en su conjunto? Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Doctor, pero sin duda, ante esta complejidad, yo creo que la nueva autoridad federal debe, y seguramente ha manifestado algunas acciones para enfrentar el drama de más de casi 93,000 mexicanos que mueren, la expansión de esta realidad de la diabetes. ¿Qué acciones se están tomando? ¿Qué acciones se han iniciado en esta administración? ¿Hay algunas que podamos subrayar que pueden orientarnos en que si hay respuestas, sí se están articulando cosas, sí se está reconociendo complejidad, pero también insuficiencias? Esta administración ha trabajado en los últimos meses en organizar una estrategia contra la obesidad y la diabetes, y sus conclusiones están por ser presentadas, por lo que no podría abundar en los detalles. Sin embargo, este esfuerzo ha sido multisectorial. Por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina ha propuesto una serie de acciones sobre obesidad y sobre la diabetes. Específicamente sobre diabetes se identificaron 100 acciones plausibles que tanto los pacientes, la sociedad en su conjunto, las escuelas que preparan los profesionistas de la salud y el Sistema Nacional de Salud podrían tomar para mejorar la calidad de la atención. En breve, señalaría, por ejemplo, movernos de la atención primaria de un médico que da una receta y algunos consejos a equipos multidisciplinarios que operan con procedimientos estandarizados. Movernos del médico aislado que trabaja en su consultorio a sistemas de redes donde existen los exámenes de laboratorio, los medicamentos y sobre todo la valoración de la calidad de la atención en forma sistemática. En las escuelas de medicina creo que está una parte muy importante de la respuesta al problema. Debemos de dejar de preparar médicos para enfermedades que en la práctica no son los problemas mayores. Tenemos que movernos hacia las enfermedades crónicas, que es la principal causa de muerte en nuestro país. Y debemos de cambiar también la estrategia de comunicación social hacia la población. No basta decir qué tipo de alimentos se debe consumir, sino identificar los valores del paciente que lo va a hacer adoptar un estilo de vida saludable, es decir, empoderar al individuo para que por convencimiento, por la información que tiene, cambie su forma de vida, no a través de señalarles mejor comer frutas y verduras que tomar otro tipo de alimentos. La persona va a cambiar sus hábitos, va a ser porque sé que si consumo este tipo de alimentos, mi salud va a mejorar de alguna manera y poder prevenir lo que es la primera causa de muerte en nuestro país. Entonces, sí hay elementos que nos pueden indicar que esta nueva administración federal tiene la intención de mejorar mucho lo que está, articular de una manera más integral un sistema, una red. O sea, sí hay elementos que pronto sabremos y que ojalá sea muy pronto, porque la urgencia está ahí por las dimensiones. Pero en ese sentido también hay organizaciones y
sociedad civil que está tratando de promover. Desde ese punto de vista, ¿qué podría destacar? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están proponiendo? Porque la magnitud del problema es mayúscula, la complejidad, la situación de un país donde 53 millones de mexicanos viven en pobreza, que no tienen capacidades de cambiar sus estilos de vida. Yo siempre he discutido con el área de salud de que esa es una frase muy grande y muy lejana cuando alguien está viviendo pues, la pobreza, la marginación, la exclusión, la discriminación, ya hablo de fenómenos muy complejos. Entonces es muy difícil, pero bueno, sí sé por otra parte que hay iniciativas, hay propuestas y que sin duda es una parte que debemos impulsar mientras el gobierno logra articular lo que debe hacer. En ese sentido, ¿qué nos podrías comentar, doctor? Bueno, existe la Federación Mexicana de Diabetes, que es el órgano oficial de comunicación en diabetes, cuyo objetivo te comentaba que es la educación. Y en cada estado hay asociaciones locales. Entonces, esto es una asociación civil que trata precisamente de educar y trabajar en conjunto con el gobierno. O sea, no podemos dejarle, como decíamos, toda la carga al gobierno. Tiene que ser una responsabilidad personal, familiar, a través de apoyos, como es este tipo de asociaciones, que puedan en un momento dado orientar y tomar algunas decisiones para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sobre todo prevenir. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, en la Federación en Nutrición, tenemos un diplomado en educador en diabetes, que es un elemento muy importante, que no es médico, pero es un educador, que puede en un momento tener esa accesibilidad de llegar a comunidades donde inclusive no hay médico. Eso es una de las cosas que tenemos, la tenemos presencial, la tenemos en línea, también algunos estados lo hacen. Y hay algunas actividades que concretamente nos estamos uniendo, universidades y grupo del sector salud, como ahora que acaba de pasar una caminata que se llama Caminata Nacional del Paciente con Diabetes e Hipertensión, que fue ahora el 28 de septiembre, en donde participan como voluntarios las universidades como de Medicina, la Universidad La Salle, la Universidad Panamericana, la Universidad Metropolitana, la Universidad del Valle de México y Ecatepec, por ejemplo, en donde capacitamos a los voluntarios en todo este problema de salud y que ellos nos ayuden a atender a los pacientes. Entonces, el paciente acude a este evento, que es un evento de caminata, y en esa caminata el paciente tiene que educarse, que tiene que medirse la antropometría, a ver qué grado de sobrepeso tiene. Hay nutriólogas orientadores, se checan los pies, se checan los ojos, se checan muchas cosas para que el paciente se eduque, que todo esto es lo que tiene que hacer. No nada más, como decíamos, checarse la glucosa y tomar un medicamento. Hay que cuidar muchos aspectos. Entonces, sí se están haciendo cosas. Esta es la camiseta que se les da a los pacientes. Como ves, una camiseta conmemorativa y aparte una medalla que el paciente siente que ya caminó y que el caminar o hacer alguna cuestión deportiva le ayuda para mejorar su calidad de vida. En la Federación Mexicana de Diabetes también estamos haciendo talleres de prescripción del ejercicio. ¿Qué es esto? Que también el médico, así como el nutriólogo hace un ajuste alimentario, también el médico sea capaz de darle una receta al paciente de qué ejercicio debe de hacer. Las recomendaciones son por lo menos 30 minutos, 5 veces a la semana, de caminata o algún ejercicio que no sea muy fuerte. Claro que tenemos deportistas que viven con diabetes, que son campeones inclusive, pero el tratar de que nuestro médico también, como decía el doctor Aguilar, meternos en las escuelas, que el médico también sepa de nutrición, sepa de ejercicio y le cambiamos el panorama de lo que le va a tocar tratar. Entonces, tratar de ser, no diríamos menos científicos, pero sí más prácticos y que a través de nuestra juventud en las universidades podamos unirnos y resolver el problema. Esa es de las acciones que creo que serían una alternativa para mejorar México. Mario, quisiera dar también una imagen positiva. Hay instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde se da atención de excelencia a los pacientes. Está próximo a inaugurarse un centro de atención integral a personas con diabetes, en el cual se empoderará al paciente, escogiendo a personas que están libres de complicaciones y con ello ahorrará el costo que implica para él y su familia. En esta misma institución se hace investigación de excelencia, se cuentan con publicaciones en revistas de alto impacto, a través de redes de investigadores con biólogos moleculares y con un grupo de egresados y de colaboradores a nivel nacional que permitirá en poco tiempo contar con datos de los factores genéticos que determinan la diabetes en nuestro país, en colaboración con instituciones nacionales y del extranjero.
Y también existen portales de Internet donde la población puede obtener información, como el de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, que es www.endocrinología.org, donde existe toda la información que una persona con diabetes debe de contar, accesible, sin costo, que pueda bajar a su computadora. Es la sociedad que por más tiempo ha generado y agrupado a los endocrinólogos del país. En ese sentido, este esfuerzo de la sociedad civil, de la federación, sin duda es una parte muy importante, porque es informar, pero también tomar acciones específicas y nuevamente enfatizando la prevención. Claro. La prevención que tiene que ver con esta realidad de los entornos sociales y la parte individual que tiene que hacer. En ese sentido creo que sí es un tema que todavía hay mucho por hacer. Todavía creo que la población, pese que hemos oído, sigue teniendo la necesidad de más información. ¿Cuáles serían los 3, 4 elementos que ustedes dos sugerirían de la información que debe darse a la población constantemente? Pues yo creo que utilizar nuestros medios de comunicación, que son el radio, la televisión, como este tipo de programas. Pero ¿cuáles son los mensajes? ¿Qué mensajes darías tú en términos de...? La Secretaría de Salud tiene uno de mídete la cintura, o sea, la cintura es un marcador metabólico. Inclusive en alguna ocasión se trató de hacer que a través de la cintura en zonas donde no hubiera médicos se detectara precisamente el problema metabólico. Entonces yo le diría, mídete la cintura, vean cómo está su peso, revaloren la alimentación, eso son las claves. Hacer ejercicio, yo diría, hacer ejercicio, alimentación, acudir al médico para esa asesoría y acudir a las campañas. Se hacen muchas campañas de detección de glucosa e hipertensión. O sea, acudir a esas campañas, no tener una imagen negativa, porque también sucede que no quiero saber. O sea, el paciente tiene miedo a conocer su realidad. Entonces, romper ese paradigma, tratar de abrirnos y educar también, como le decía, a nuestras universidades para que a través de eso podamos mejorar la educación, no solamente de nuestros médicos, sino también de la población. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones para la población para evitar llegar a este enorme dilema de la diabetes? Yo creo que la estrategia de comunicación social que usa el gobierno federal debe de cambiar. Debemos de usar mensajes claros que primero que identifique a los sujetos que están en riesgo de tener diabetes y que los motive a acudir a una unidad médica para, en pocas palabras, si usted tuvo diabetes gestacional, si sus padres tienen diabetes, si tiene un peso mayor al saludable, debe de conocer su nivel de glucosa y debe de buscar atención médica, no solamente para tratar la enfermedad, sino porque puede prevenirla. Y el segundo mensaje, si usted ya tiene diabetes, estos son los parámetros que usted tiene que medir de manera regular y usted puede prevenir sus complicaciones, no espere a que aparezca. Exijamos un sistema de salud que tenga estas capacidades. Yo les quiero agradecer enormemente a los expertos, a ustedes doctores, que hablemos de este tema, de este gran tema que es la diabetes, que sin duda es el desafío en términos de evitar mucho dolor, muchos costos, evitar realmente el drama de una enfermedad que es corrosiva, y que sin duda hay mucho por hacer, pero como han tratado de enfatizar, sí podemos hacer acciones para evitar que muchos millones de mexicanos vivan la realidad de una vida larga, pero con mucha enfermedad. Esperemos que estos mensajes de los doctores ayuden a evitar este dolor y este drama de la diabetes. Gracias a ustedes por estar. A usted, Mario, gracias por la invitación. Gracias.